¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Espero que estén todas y todos muy bien. Estamos aquí en una nueva charla, en una nueva entrevista, que ya lo decía en algún video anterior, que ya vendría una charla que a mí en lo particular me interesa muchísimo para hablar del sistema educativo tan comentado y que resulta a veces polémico. Y hoy es el día. Hoy vamos a hablar una parte del sistema educativo y de otros temas muy interesantes y seguramente ya lo vieron en la promoción. Me acompaña y le agradezco mucho el día de hoy, Raúl Ravelo, a quien ahora mismo les dejo la imagen. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes, días, Francisco y todas las personas que escuchen en directo o en diferido este vídeo. Y muchas gracias por la invitación, por hablar de un tema que nos apasiona tanto a ti y a mí, que es el tema de la educación y el propósito, ¿no? Exactamente correcto, Raúl. Quiero comentarles que yo a Raúl tengo el gusto de conocerlo, la fortuna, en una formación que hice eh, hace, bueno, la terminé en octubre pasado. Y ya en los últimos temas de la formación tuve la fortuna de estar con Raúl en un par de sesiones, si no mal recuerdo. Y bueno, magnífico. Ustedes lo ven muy joven, porque es muy joven, pero así de joven como es, también tiene una gran sabiduría y una gran generosidad. Y Raúl, pues te agradezco nuevamente este espacio que nos regalas para platicar, como dices, de estos temas que nos apasionan. Muy bien, así que no sé por dónde quieres que comencemos, Francisco. Hay tantas Pues cosas que... sí, estas charlas, como lo he comentado en otras anteriores, podrían durar horas, ¿no? Pero bueno, vamos a limitarnos a ciertos temas porque, pues para que también resulte un poco más dinámico. A mí me gustaría, Raúl, si puedes, por favor, y ya para entrar directamente, primero que nos digas quién es Raúl Ravelo, quién es esta persona, quién es este ser humano, si pudieras presentarte o describirte. Mira, lo único que te podría y que me nace ahora decirte, Francisco, es que yo soy una persona muy curiosa, me apasiona la vida. Hubo un momento en el que no fue así y también es parte de mi viaje que ahora vea la vida con los ojos con los que la veo ahora. Y me considero pues un ser humano con unas ganas de aprender, unas ganas de experimentar y unas ganas de evolucionar increíble. Y no te podría decir mucho más. La verdad que, bueno, también te podría decir que a mí me gusta decir también que soy educador de vocación y después, más de mayor, que tú dices que soy muy joven, pero no soy tan joven. Yo tengo 40 años y empecé a estudiar la carrera con 31 años, 32 años o algo así. O sea, yo estudié, entre comillas, tarde para lo que se supone que una persona tiene que estudiar una carrera, pero yo desde los 12 años, desde los 10 años ya era educador, porque nunca lo he podido evitar, ¿no? Yo me acuerdo, y me gusta poner este ejemplo, ¿no? Y que todavía hoy en día un vecino mío va a trabajar en bicicleta y me gusta mucho cada vez que lo veo en bicicleta porque cuando tenía 12, 13 años me acuerdo que él quería aprender a montar en bicicleta y de todos los chavales que éramos, de todos los chiquillos que éramos de la calle, pues el motivado, la persona que del alma le decía, yo te voy a acompañar hasta que aprenda. Y hasta que no aprendí a montar en bicicleta, pues no me separé de él en ese proceso. Y cada vez que lo vea me recuerda cómo a veces la vida, cuando nos dejamos experimentar, cuando nos dejamos no sé, cuando nos abrimos simplemente a lo que la vida nos va diciendo, cómo se va revelando todo esto del tema de qué te apasiona, de qué te gusta. Podremos hablar del Ikigai, más adelante lo nombraremos, el tema del propósito, pero para mí yo creo que es algo más sencillo, como que la vida te va proponiendo y en base a tu experimentación, a tus experiencias, tú vas viendo lo que realmente hace que tu alma vibre o no vibre, porque ostras, de más de 20 chiquillos que había en mi calle, muchos más grandes que yo, cuando una persona plantea la inquietud de montar en bicicleta, la única persona que le nace la inquietud de acompañar a esta persona fue a mí, ¿no? Y a veces creo que desatendemos estas cosas y que no les damos valor, Francisco. Yo creo, y hay una autora española que se llama Begoña Ibarrola, ella es una de las mayores expertas en el tema de la inteligencia emocional y también es experta en el tema de las inteligencias múltiples, que es algo que a mí me gusta. Y me acuerdo que yo he hecho 2 cursos con ella y en un curso que yo hice ella decía, si tú quieres que un niño
se adentre o se conecte con su don, con su talento, invítale a que se porte mal. Qué bonito, ¿no? Porque puede parecer, no, le estamos diciendo al niño, a la niña que la líe, no, realmente si leemos entre líneas, lo que Begoña Ibarrola quiere decir con esta invitación es qué hace un niño o una niña cuando tiene la libertad de elegir, hacia dónde se orienta. Y en mi caso, yo no lo descubrí hasta más tarde, pero yo ya me orientaba hacia acompañar a personas en procesos de aprendizaje. Descubrí más adelante que esto se podía manifestar de muchas maneras. Una es la de educador, que me considero formador y educador, pero ¿qué estamos haciendo para que esto me haya dado cuenta muchos años después? Y se supone que en un sistema donde las personas van a desarrollarse holísticamente, ¿no? Y esto lo pone en los textos más prestigiosos de educación, como la ley del Ors o todos estos textos, ¿no? Una educación que tiene que ser integral en el desarrollo pleno de las capacidades de un ser humano. Y esto también tiene que ver pues, con los talentos, y también podríamos hablar y podríamos entrar aquí o en otro vídeo sobre la educación emocional, que es el tema en el que yo me he especializado. Yo sobre todo doy conferencias y cursos de inteligencia emocional, que es una de las grandes asignaturas, junto con otras que podríamos decir la inteligencia financiera, del sistema educativo, como siendo unas asignaturas tan básicas, unos aprendizajes de saber gestionar nuestro mundo interno, por un lado, o por ejemplo las finanzas, lo importante que es, por lo menos en la sociedad donde yo vivo, cómo es que no hemos tenido una asignatura desde pequeñitos sobre estos temas, ¿no? Esto es algo que todavía no me cabe en la cabeza y afortunadamente cada vez está entrando más, afortunadamente cada vez ya está cayendo por su propio peso, que poco importa qué nota vayas a sacarte en un examen, bueno, que poco importa no, que esa nota va a estar influida con cómo estés emocionalmente, no es lo mismo que tus padres se hayan separado hace 2 días o que se te haya muerto tu perrito, ¿no? Eso va a influir en esa nota, y también la importancia que tiene esta gestión interior para los resultados en tu vida en todas las áreas, desde las relaciones de pareja hasta terminar unos estudios o no, el tema de la tolerancia a la frustración, o a tener éxito, y el éxito que cada uno lo entienda como quiera, pero entendiendo el éxito como lo quieras llamar, hay una parte importante que tiene que ver con tu inteligencia emocional, ¿no? Con cómo gestionar tus frustraciones, tu tristeza, tu ilusión, tu motivación, ¿no? Todo ese mundo interno, todas esas emociones que, como dice desde la raíz etimológica del latín, emovere, son las energías, es la energía que nos mueve en un sentido u otro, en el de la creación o en el de la destrucción, ¿no? Muy interesante, Raúl. Ahora que decías este ejemplo tuyo de los chicos, ¿no? Y que tú le enseñabas a andar en bicicleta, por ejemplo, cosa que otros no. Ahora, como durante las sesiones que estuvimos contigo en un máster, me volviste a iluminar, vamos a decirlo así, o a recordar, porque a mí me pasó, o sí, me ha pasado alguna cosa similar. En su momento, yo estando en la primaria muy pequeño, había una chica que trabajaba en casa y que estaba por su cuenta en las tardes aprendiendo la primaria, la secundaria. Y yo era como su apoyo, ¿no? Ella iba a clases, pero yo era como su apoyo, le ayudaba a hacer las tareas y todo esto. Entonces, como que recordé, me hiciste recordar con este comentario que haces, pues esta vocación que se puede manifestar desde muy pequeño, no lo había yo visto así, la verdad. Y sí, definitivamente creo que tienes toda la razón. Y hablando justamente, y para entrar justamente en el tema uno de los temas que nos apasionan, que es la educación, hablabas de la educación emocional, la educación financiera y otras que no están formalmente en un currículum de un sistema educativo casi cualquiera, no conozco todos los del mundo, pero casi cualquiera de los que podemos conocer, cuando son herramientas indispensables para la vida, ¿no? Estamos hablando no de ser un muy buen ingeniero o un muy buen contador o abogado, sino de primero, antes que eso, ser un buen ser humano, una buena persona, ¿no? Y en algún video que vi tuyo en YouTube, precisamente, Raúl, con Valdi Figueras, que ya estará por aquí en este espacio en algún momento, esperemos que así sea, tú comentabas con Valdi que fue durante tu paso por el sistema educativo cuando empezaste a cuestionarte cosas, o no sé si tu despertar,
a este asunto, ¿no? A todos estos temas que comentas. No sé si nos quieras platicar un poco cómo fue, más o menos en qué etapa del sistema educativo, qué fue lo que sucedió. Sí, a mí como me gusta contarlo, Francisco, yo siempre digo que yo fui una persona precoz en el arte de sufrir. Yo en la adolescencia me pasó, yo fui un adolescente que pasé por una etapa de crisis de sentido, una crisis de sentido trascendental de la vida, ¿no? Llegó un momento en mi vida, 18, 19 años, me cogió esto en el instituto, que realmente sentía que la vida en general y la mía y en particular no tenía ningún sentido, hasta el punto de que no tenía ganas de vivir y experimenté una depresión. Yo el instituto siempre lo recuerdo y hago la broma que yo solo iba allí a escaquearme en los recreos para jugar las cartas con los colegas míos y a ver a las chiquillas bonitas, porque uno está en esa edad, ¿verdad? De que las hormonas parece que lo dominan a uno una vez más, no nos enseña educación emocional, pues en esa etapa además que las hormonas y la química y todo este crecimiento es tan heavy, ¿no? Tan intenso, que ostras, no sé por qué no se ha planteado esto. Y bueno, y si uno tira para atrás, no hay que buscar culpables, esto no se ha hecho con malicia ni nada, simplemente si uno va a la raíz del sistema educativo, fue concebido desde otro lugar para otros fines, ¿no? A mí hay una persona que me gusta mucho, que murió hace unos años, que es Ken Robinson, uno de los mayores expertos en el tema de creatividad y también una persona que ha sido referente en introducir esto que tú y yo llamamos el elemento o Ikigai, pero al final él hablaba de que un sistema educativo de calidad tiene que ser un sistema educativo que ayude a las personas a orientarse y a conectar con su elemento, que es donde se une lo que te gusta y lo que se te da bien. Que el Ikigai son 4 áreas, pues estos serían 2 de sus áreas. ¿Qué es lo que te apasiona y se te da bien? Y por diferentes razones. La primera es personal, porque uno cuando está en eso que llama el elemento, de repente tiene una energía espiritual, ¿no? Puedes estar agotado físicamente, pero tienes una energía espiritual que rebosa, porque estás haciendo aquello que hace vibrar tu alma, aquello que los psicólogos positivos llaman flow, que es cuando el tiempo parece detenerse. Es lo que le pasa al surfero cuando surfea, al cocinero cuando cocina, si es vocacional, claro, y todo esto hay que decirlo, al músico de jazz cuando toca un instrumento, o a la persona que pasa con su perro si su gran pasión es estar con los animales. Porque lo bonito y lo grandioso de esto es que puede ser casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Yo siempre pongo la anécdota que yo estuve de orientador laboral 2 años en Gran Canaria, que trabajé allí durante 10 años de educador, y 2 años estuve acompañando a jóvenes en temas de búsqueda de empleo, de mejora de sus currículum, de competencias, entrevistas de trabajo, etc. Y recordaré siempre que había una niña que cuando le pregunté, me encontré 2, una en Barcelona, que después estuve trabajando en programas de orientación también aquí en Barcelona, que con 15 o 16 añitos, cuando yo les preguntaba, pero a ti qué es lo que te fliparía, ¿cuál sería el empleo? Porque a mí me gusta hablar más de profesión más que de trabajo. La palabra trabajo viene del latín tripalium, que esto era un instrumento de tortura a la Edad Media, tripalium, 3 palos en donde te amarraban y tiraban de ellos para romperte las extremidades. Yo cuando descubrí esto, bueno, lo digo medio en broma, medio en serio, me di cuenta porque hay pocas personas que les guste trabajar. A mí me gusta más hablar de profesión, que es cómo hacerte un profesional de lo que te apasiona, ¿no? De tu elemento. Aquello donde entras en flow, aquello donde el tiempo se te detiene, ¿no? Por eso la gente que hemos hecho este camino y vivimos de aquello que nos apasiona, decimos, es que encima nos pagan por hacer esto, porque es que lo haríamos gratis. Lo haríamos gratis porque es que la recompensa está en hacerlo, porque hace vibrar nuestra alma, ¿no? Messi desde los 6 años lo tenía claro y él estaba dando patadas a un balón y no ha parado el hombre porque tú antes decías, a veces, pues hay veces, porque no todas las personas tenemos el mismo camino en este descubrimiento. Hay personas como Messi que lo tenían muy claro de pequeñito, Shakira, ¿no? Que es otro ejemplo que a mí me gusta poner. Shakira también de muy pequeñita ya cantaba y lo de ella era la música, ¿no? Esto, igual tocamos después el tema de las inteligencias múltiples para entender este concepto, ¿no? Entonces a mí Ken Robinson me gusta mucho porque él planteaba para entender que no hay que buscar culpables, sino solo la evolución del sistema educativo, que nació de un mapa mental, de un paradigma cartesiano, donde él, si no lo veo, no lo creo, donde aparece con el movimiento de la ilustración, donde le debemos muchas bondades, todo el desarrollo de los métodos científicos, la medicina, las comunicaciones, bueno, en general todo lo que tiene que ver con la ciencia, la matemática, la física. Sin embargo, por un lado, se reprimió, se olvidó,
se negó todo lo que tenía que ver con lo emocional y lo espiritual, porque claro, si no puede ser demostrado por métodos científicos, no nos interesa. Y Ken Robinson habla de, y yo también lo siento, no es que lo creas, que lo siento así, que hemos cometido un error a dejar fuera del sistema educativo todo o casi todo lo que tiene que ver con el arte, con el cuerpo, con las emociones y con el alma. Y si es verdad que en los currículum hay algo residual de educación física, algo de arte, música, es algo muy anecdótico y en el peso del currículum, fíjate qué interesante, esto por lo menos a mí me lo parece, Francisco. Y esto nos tendría que dar una pista para ver una foto real de la historia de qué estamos poniendo en valor, ¿no? La palabra evaluación etimológicamente significa la acción de poner en valor. Claro, si tú en una universidad, en un instituto, en un cole, para pasar de curso tienes que saber leer, tienes que saber matemáticas, te tienes que saber la historia de España o la que te toque en el país donde estés, etcétera, etcétera, pero no hay un examen para ver qué tal nota sacas en colaboración o en empatía o en autocontrol o en autoestima o en asertividad. Claro, al tú no evaluarlo, no estás haciendo acciones para poner en valor. Claro, ¿qué mensaje le llega a la gente que pasa por el sistema educativo? Que eso no es importante, porque mira, yo progreso o no progreso en el sistema educativo sin tener en cuenta esas asignaturas. ¿Qué nos demuestra la vida adulta, la vida real? Y esto lo dice Daniel Goleman en un libro interesante que se llama La práctica de la inteligencia emocional. Daniel Goleman se pregunta, que como para los que no lo conozcan es uno de los mayores precursores y divulgadores de la inteligencia emocional. Sí es verdad que la teoría inicial de la inteligencia emocional fue de otros dos psicólogos, Peter Salovey y John Mayer, en la década de 1990, le debemos a Daniel Goleman que haya sido, como digamos, el divulgador a gran escala y que se haya popularizado a la masa crítica este término con un bestseller que tiene ese título, Inteligencia Emocional, que sacó en el año 1995. Pues un libro posterior, La práctica de la inteligencia emocional, que se pregunta, Daniel Goleman, voy a irme a las empresas para ver qué tienen en común los trabajadores estrella. Yo lo llamo los Michael Jordan de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Él empieza a preguntarle a los líderes de las empresas, a los mandos intermedios, etcétera, que si tuvieran, y vamos a poner un ejemplo, Francisco, tú y yo somos ingenieros en una empresa de ingenieros donde somos 40 y le preguntan a nuestro jefe, a nuestro líder, a nuestro manager, si tuvieras que despedir a 10 personas, o dicho de otra manera, si te tuvieras que quedar con 10 empleados, ¿con cuál te quedarías y cuál es la razón por la que te quedarías con esos 10 empleados? Esto lo hizo en muchísimas empresas, empresas de la revista Fortune 500, de las empresas que más facturan en Estados Unidos. ¿Qué halló Daniel Goleman? Que todos los trabajadores estrella, aquellas personas que a sus líderes decían, estos son los que yo me quedaría, sabiendo que todos tienen la misma formación técnica, todos somos ingenieros, ¿qué marca la diferencia? Pues lo que halló súper interesante y para mí es de sentido común, pero qué bueno que haya estudio, porque también tenemos esta idiotez los humanos, que si no lo hemos estudiado, que si no nos dice un científico un estudio, no nos lo creemos, ¿no? Pues bueno, está bien. Afortunadamente esto se ha estudiado y no solo Daniel Goleman, mucha otra gente. Y lo que se dio cuenta Daniel Goleman, el patrón, la diferencia que marca la diferencia es que las personas que realmente llegaban a desarrollarse y a tener un rendimiento óptimo en su puesto de trabajo son personas que tienen un coeficiente alto de inteligencia emocional. Hasta tal punto que él dice que las competencias emocionales son el doble de importantes que las técnicas a la hora de tener una performance óptima. O sea que hasta ese punto podemos tener las mismas competencias técnicas, pero lo que marca la diferencia es la gestión de nuestro mundo interior, en este caso nuestras emociones y nuestros pensamientos. Incluso, Raúl, ahora que nos platicabas todo esto y que estabas diciendo de evaluar, que es poner en valor, ¿no? Me quedé pensando y decías de las notas, ¿no? Y que no tenemos una nota, por ejemplo, en el manejo de, por ejemplo, de la ira o de otro tipo de emociones. Pero incluso el simple hecho de tener una nota, ¿no? De tener un número, porque parte de este sistema educativo del que hablabas, que viene a lo mejor desde la era de la Ilustración, con todo el desarrollo de las ciencias, y que fue diseñada con otros propósitos y con otro enfoque, también es como clasificar, me parece a mí, lo que no se puede clasificar,
No sé si la palabra que iba a decir existe, pero es como poner un número. Si ya de suyo será difícil poner un número a lo que alguien sabe de una ciencia, ¿no? De matemáticas, de biología, de alguna cosa así, en el manejo de las emociones debe ser todavía más complicado y además hay cierta identificación del estudiante con esa nota, ¿no? Porque sabemos que hay notas mejores que otras. Entonces, si no hay precisamente, y ahí es donde viene lo asombroso, si no hay esta inteligencia emocional y este manejo de las emociones, el estudiante, y sobre todo mientras más pequeño, termina creyéndose que es esa nota. Yo soy esa nota que me pusieron. Yo soy ese 5 o yo soy ese 4, hablando de notas bajas, ¿no? O bien yo soy ese 10. Es muy interesante esto y esto da para otro tema, ¿no? Yo ponía el ejemplo, ¿no? De que no se evalúa, pero es cierto que la evaluación numérica, simplemente cuantitativa, puede hacer más daño que beneficios, por lo que tú dices, por la comparación, ¿no? Además que lo hacemos como algo tan público, ¿no? Te dan la nota del examen, te comparas con el amigo y tal, y esto a veces, pues, más que beneficios, genera todavía pues, un lastre mayor en las personas que nos comparamos, que nos ponemos por encima o por debajo. Y es verdad, y yo lo que veo también es que la evaluación tendría que seguir como más metodologías cualitativas en vez de cuantitativas. Sí, y ser, me parece a mí, ser pues más un feedback, una retroalimentación, ¿no? Un regreso con la persona que te acompaña, en este caso el profesor o quien sea, de lo que deberías saber, que bueno, ese es también para otro vídeo completamente distinto, de qué es lo que se nos está enseñando en el sistema educativo, más que simplemente un listado con números, ¿no? Nombres y números, sin ningún tipo de retroalimentación, que así puede pasar en muchos sistemas educativos. Y hablando de eso, Raúl, yo te preguntaría, así a grandes rasgos, porque entendiendo que no es un tema quizá del que tengas datos duros, justo hablábamos de eso, ¿tú qué dirías que le falta y que le sobra en general al sistema educativo industrial, que todavía me parece es el que predomina en el mundo? Si tú pudieras decir, le sobra esto y le falta esto, ¿qué dirías? Mira, yo lo que creo, y esto con muchos, hablando con muchos, porque yo soy educador social, yo estoy más en sistemas de educación no formal, pero tengo muchísimos y muchísimas amigas que están en el sistema educativo. Yo lo que veo que hay un exceso de burocracia y de papeleo y que muchos profes se quejan constantemente de que tanto papeleo les aleja, paradójicamente, de estar interviniendo en el aula con los alumnos. Yo creo que este exceso de burocracia, de querer tenerlo todo pasado por papel, todo, fíjate, al final, esta evaluación numérica que hablamos, ¿no? Y por ejemplo, exámenes que muchas veces se hacen, tipo test y tal, numéricos, al final, ¿qué tienen de positivo para el que evalúa? Que ahorra un montón de tiempo. Es más fácil ponerte un 6 que decirte, eres bueno en esto, en esto, en esto, según mi punto de vista, y puedes mejorar en esto y en esto y en esto. Eso conlleva más tiempo. Y parece el tiempo ser el factor siempre, ¿no? Yo estoy viendo la serie New Amsterdam, que va sobre hospitales y tal, y esto es algo que no pasa solo en el sistema educativo, sino también pasa en los hospitales. Y en América, en muchos hospitales, se les da un tiempo medio, no sé si esto pasa en España, pero por lo menos sé que en América se hace, por lo menos en algunos hospitales, los médicos tienen un tiempo medio para atender a un paciente. Entonces, claro, tienes que ir por feina, como se dice aquí en Cataluña, venga, anem per feina. Y si tienes 10 minutos para el paciente, tienes 10 minutos para despachártelo. Claro, hablar de educación y de tiempos acotados es no entender cómo evolucionamos los seres humanos, porque ni todos tenemos el mismo ritmo, ni todos nos desarrollamos de la misma manera, y otra cosa, ni todos somos buenos en lo mismo, porque hay como unas asignaturas troncales, sí que hay ciertos conocimientos básicos que es bueno entenderlo, oye, saber contar para un uso del dinero, de la contabilidad mínimo, es necesario. A mí nunca me ha servido de nada una raíz cuadrada. Entonces, ¿por qué? Digo mi ejemplo concreto, porque cada uno, fíjate, esto se lo escucha a Juan Carlos Cubeiro, que es uno de los mayores expertos en temas de gestión del talento en la empresa en España. Él es, ¿cómo se llama la posición que tiene?
Head Talent o algo así de Manpower Group, es una ETT y una empresa también de formación muy grande en todo el mundo, pero él es en España, ¿no? Y una reflexión que le escuché acerca de esto, súper interesante, creo que podría ser un foco que podríamos aplicar más a las personas. De hecho, el hijo de una amiga mía que está en un colegio privado, porque hay colegios privados que se lo pueden permitir y tienen este tipo de sistemas, se orienta al niño en sus fortalezas. Y es donde el niño, el ejemplo que ponía Juan Carlos Cubero era, te llega tu hijo a casa y te dice, he sacado un notable en educación física y he sacado un suspenso en matemáticas. La mayoría de las personas, por la cultura que llevamos, ¿qué haríamos? Lo quitamos de educación física y le ponemos clases particulares de matemáticas. Yo creo que esto es un error, que todos no tenemos que saber de todo. Oye, yo ni se me dan bien ni me gustan las matemáticas. Maravilloso. Yo mis cuentas me las llevo una gestora. Y yo delego en ella con confianza, sé lo mínimo que me hace falta saber para yo no ser completo inepto, pero no tengo que ser experto, por ejemplo, de marketing, ¿no? Yo soy autónomo, yo tengo también que hacer diversas gestiones de marketing en redes, no sé qué. Oye, pues lo delego, porque ni soy bueno ni me gusta, no todos tenemos que saber. Esto creo que es un error, como que todos tenemos que saber de todo y, ostras, al pibito que saca, suspende matemáticas, le ponemos más horas y horas de matemáticas, igual lo estamos alejando de su talento, que ha venido aquí para ser profesor de educación física o quiromasajista o personal trainer o deportista de élite. No lo sé, pero lo castigamos quitando el espacio y tiempo de su don para meterlo en aquello donde no solo brilla, sino que apaga su alma. Porque ya te digo, yo en mi caso, los números no son los míos, es que lo tengo claro. Y maravilloso que haya otras personas que sean. Yo creo que esto es uno de las miradas, más que cambiar cosas, quitar o poner, porque al final lo que nos damos cuenta, hay una persona que a mí me inspira mucho, que es Richard Herbert, que él se hizo muy famoso en Gran Bretaña porque lo pusieron en uno de los colegios que peores resultados tenía en Gran Bretaña, y simplemente con hacer pequeños cambios, no hace falta hacer grandes cambios en temas de liderazgo, la mirada, ¿no? Por ejemplo, el efecto Pigmalión. Esto es un experimento que se hizo ahora no me acuerdo el nombre, pero era Rosenthal, el apellido Rosenthal, un psicólogo americano en unas escuelas de California, pero también se replicó en otros sitios. Edward Punset habla de este efecto Pigmalión en un libro maravilloso, El viaje al poder de la mente, y el efecto Pigmalión tiene que ver, y te lo explico, con dos experimentos. Rosenthal lo hizo en unos coles en California, pero Edward Punset en este libro nos habla de dos ejemplos. Primer estudio. Tenemos dos investigadores y dos grupos de ratas. Y tenemos un reto. Cada investigador tiene que entrenar, a estas ratas para que hagan un recorrido en un laboratorio en un tiempo limitado. O sea, tienen que entrenarlas para que hagan cada vez más rápido, para ver el récord de tiempo que estas ratas tienen que salir del laberinto. Al investigador A le dicen, ¡guau! Te han tocado unas ratas súper inteligentes. Ya verás que vas a entrenarlas muy fácil y vas a tener buenos resultados. O sea, a investigador B no se le dice nada y se le coge de grupo de control. ¿Cuál es el resultado a lo largo del entrenamiento de esta semana? Que ciertamente el investigador A, al que le han presupuesto con la creencia de que sus ratas son más inteligentes, consigue mejores resultados. Esto parece una fricada. Dice, ¿qué me estás contando, Raúl? Que esto lo han hecho con ratas, que tiene que ver esto con la mirada en la educación. Pues se hizo el experimento en un cole. Y el experimento que se hizo en el cole es a un profesor se asignaron grupos de alumnos al azar, completamente al azar. No eran ni más inteligentes, ni más habilidosos, ni más espabilados, ni nada, al azar. Y se le dijo simplemente a un profesor, tus niños son más inteligentes que el resto, te han tocado una clase brutal, ya verás qué bien te lo vas a pasar, qué buenos resultados. Al profe del grupo de control no se le dice nada, pero después tenemos todo un cole donde tampoco se les ha dicho nada, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? El final de curso de las notas de estos niños y de los niños y de su desarrollo cognitivo, actitudinal, comportamental, que estos niños tenían en promedio las mejores notas de todo el cole. Y lo único que había cambiado es la mirada basada en la creencia de que estos niños pueden. Yo creo que esta podría ser una cosa, y fíjate qué sencillo y qué complicado, porque no hay que cambiar el sistema educativo nada. Simplemente es una invitación a la mirada de cualquier persona que estemos ahí dentro, educadores, profesores, maestros, directores, padres y madres, contexto, comunidad educativa en general, transformar nuestra mirada
sobre lo que es un ser humano. Lo vemos como lo que es o lo que puede ser. ¿Lo vemos desde el error o lo vemos desde la potencialidad? Yo creo que este cambio, que puede ser sutil, ya con esto podría cambiar, pero bueno, de una manera radical, yo creo. Y la mirada a que todos los niños tienen talento y nuestra función es acompañar. La palabra educación viene de dos términos latinos. Educare, que significa cuidar, guiar o acompañar. Y extucher, que significa sacar o extraer de dentro a afuera. Yo creo que también con toda esta burocracia, con esta paranoia, casi paranoia mundial que tenemos con las notas, con los informes PISA, con la presión, porque tienen que ir a la universidad, tienen que competir, no sé qué. Yo creo que esta mirada interior a cuál es mi rol como educador, que es cuidar, guiar, acompañar para que este niño, esta niña extraiga o saque lo mejor que tiene dentro para dárselo a los demás, ya con estos dos pequeños cambios que son cambios de perspectivas y con este cambio de perspectiva ya nos cambiaría la manera de relacionarnos y de ver a los niños y a las niñas, con esto creo que podrían ser dos cambios infinitamente radicales y le añadiría introducir más el cuerpo, las emociones y el alma también. Sería otra de las cosas. Y ya te digo, como quitar, me plantearía el tema de los deberes, me plantearía el tema de la evaluación, esto que tú has dicho, numérica, ¿no? ¿Hasta qué punto evaluar? No sé si es positivo o no, porque lo generamos en este tema de competición, ¿no? Como la película de los inmortales, solo puede quedar uno, ¿no? Pues ahí vamos haciendo, pues en la oposición solo pueden aprobar 2 de 3.000, pues vamos generando una presión, una tensión en las notas de la selectividad, que muchos chiquillos lo viven como una auténtica cárcel, ¿no? Con mucha ansiedad, con mucho estrés. Yo creo que con estas tres miraditas, incluir el cuerpo, el alma y las emociones, ver a los niños como podrían ser y no como son, es decir, la mirada Pigmalión, todos somos seres llenos de potencial, invitados por la vida a desarrollarlo, y también un poco esta mirada del camino de acompañar a que estos niños y niñas vayan conociendo cuáles son sus dones y sus talentos, vayan creando una vida significativa a través de eso, de lo que les fortalece, de lo que les hace vibrar su alma. Una cosa que llama mucho la atención, Raúl, y supongo que pues pasará igual en prácticamente todo el mundo, que decías, es el hecho del currículum, que suele ser el mismo, especialmente en las formaciones más básicas, desde preescolar le llamamos aquí, o la primaria, la secundaria, que suele ser un currículum fijo donde todos los niños y niñas tienen que aprender lo mismo y tienen que saber lo mismo y deseablemente tener las mismas notas, ¿no? Y notas altas, cuando sabemos que no todos son iguales y todos tienen capacidades diferentes y potencialidades diferentes. Y ahora que nos platicabas, reflexionaba cómo es este sistema, cómo está diseñado, que desde los 2 o 3 años hasta los 15, 16, 18, los tratamos de desarrollar, vamos a decirlo así, todos iguales, todos sabiendo lo mismo, con los mismos estándares, pero a los 18 sí queremos que entonces se diferencien. Cuando tienen que elegir una profesión, ahora sí, es momento de que saques eso que tú quieres, eso que es tu propósito, eso para lo que eres bueno, y decídelo ya. O sea, tienes unos cuantos meses para decidirlo, porque ya está aquí la universidad, donde ya vas a aprender ahora sí lo que te gusta. Pero si llevamos 16 años enseñándolos a no hacerlo, y de pronto en unos cuantos meses tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, y esto lo ligo también, Raúl, con el siguiente tema del que hablabas también al inicio, que tiene que ver un poco con el propósito, con el ikigai, con la profesión que hablabas más allá de trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer en un sistema educativo como el que describo para que en muy poco tiempo, en unos cuantos meses, a los 18 años o 17, cuando no se tiene necesariamente esa madurez emocional, puedas descubrirlo, ¿no? Puedas descubrirlo y encaminarte a ello a partir de ahí? Mira, yo creo que has dicho una reflexión súper interesante, Francisco, que Ken Robinson se hizo famoso. Hay un libro que a mí me encanta de las escuelas creativas, pero también me gusta el elemento o encuentra tu elemento, ¿no? Que estos son los más famosos, pero escuelas creativas da claves y él habla de iniciativas que se están haciendo en todo el mundo,
Pues de sistemas educativos que están teniendo muy buenos resultados y hacen de maneras diferentes. No hay, porque no hay la manera de hacerlo bien. Hay cosas que están funcionando. A mí me gusta mucho Wayne Dyer, que también murió hace unos años, un autor de espiritualidad, y él decía una frase que me encanta, porque me siento muy identificado. Él decía, antes de tener hijos, tenía 7 teorías sobre cómo educar a un hijo. Ahora tengo 7 hijos y ninguna teoría. Entonces, la educación, por más que queramos tener el libro blanco, el manual de buenas prácticas, hay cosas que funcionan en un sitio y en otras no. Hay cosas que funcionan hoy y mañana no. La educación, más que tener como ese know-how, ese cómo hacer, es basado en los principios. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos? Si esta mirada que tenemos es una mirada de curiosidad hacia el otro, es una mirada de empoderarnos, una mirada donde el adulto no mira por encima al niño, sino ambos somos maestros y alumnos. ¿Cuántos adultos vemos a los niños o a los adolescentes como maestros o los vemos como personas que tienen que aprender de nosotros, los tenemos que educar para que se inserten en la sociedad? Pues la segunda mirada para mí está muy equivocada. Llevo trabajando con jóvenes 15 años y una mirada que hemos tenido, de hecho, si me permites, la palabra adulto etimológicamente significa el que ha crecido y adolescente el que está creciendo. Por definición etimológica, no hay ningún adulto en el planeta, porque todos estamos creciendo, todos estamos en constante evolución. Y quien me diga que ya lo sabe todo, lo siento mucho, pero no me lo creo. Entonces, somos todos adolescentes, cada uno en nuestro nivel. Si tuviéramos una mirada más humilde a nuestros niños, a nuestros... Si los viéramos como maestros también, que nos tienen mucho que enseñar, por ejemplo, los niños son expertos en el arte del vivir. Y te pongo un ejemplo, mi pareja, mi novia, en su familia hay muchos niños pequeños. Algo con lo que yo siempre me quedaré fascinado con los niños es cómo pueden estar matándose a palos y a los 3 segundos abrazando como si no hubiera pasado nada. Pero además es que están abrazándose como si realmente no hubieran pasado nada. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de quitarse el rencor de encima, de volver a conectar y de quitarse toda esa mala vibra. ¿Cuántos de nosotros llevamos 30 años albergando rencor por un jefe que nos echó hace 20 años o porque mi primera novia se fue con mi mejor amigo? Y lo llevamos por los siglos de los siglos, nos lo llevamos a la tumba, ese sufrimiento y ese rencor. Y te podría poner otros ejemplos, ¿no? Yo que también trabajo con el tema de la risa y el juego, fíjate que la palabra jugar viene del latín iocari, que significa hacer algo con alegría. Yo creo que estamos viviendo una crisis grandísima y no es la del COVID, es una crisis de brillo en los ojos. A demasiados adultos nos han dejado de brillar los ojos. Me quito las gafas, a ver si se puede ver el brillo de los míos. Ya mejor. Porque si es verdad que todos hemos nacido con este brillo y quien tenga niños en su casa de 2, 3, 4 años puede ver que ahí lo raro es que a un niño no le brillen los ojos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ganas de experimentar, ganas de estar abiertos a la vida, ganas de aprender, ganas de crecer. En la mayoría de los adultos nos van pasando experiencias que nos vamos cerrando. Y vamos dejando de estar maravillados por la vida. Y esta es la gran crisis. La crisis de brillo en los ojos. La crisis de estar desconectados con el milagro que supone estar vivos. Que estemos tú y yo aquí hoy vivos es un jodido regalazo, porque no sabemos si mañana va a estar. No sabemos. O sea, damos demasiado por hecho las cosas que no tendrían por qué. Fíjate que, bueno, volviendo a Ken Robinson se hizo famoso por una charla TED que se plantean preguntas. ¿Matan las escuelas la creatividad? Y justo la has dado en el clavo, Francisco, porque pasa exactamente esto. Nos enseñan desde muy pequeños a creer en verdades, en respuestas dadas, en aprender a memorizar contenidos, teorías de otros. Llega un punto que estamos tan perdidos que no sabemos ni de qué va la vida, ni quiénes somos, más que por referencias externas de lo que otros nos han dicho. Entonces da mucho miedo equivocarse, da mucho miedo elegir y sobre todo, da mucho miedo vivir cuando no tienes ni puta idea de quién eres. Porque llevas muchos años tapándolo, viviendo de espaldas a ellos. Y después de eso, Raúl, tienes que elegir. Tienes que decidir, ahora sí, para qué eres bueno, qué es lo que te gusta y los otros elementos del Ikigai que nos decías hace un momento. De 4 mencionaste 2, que básicamente es esta, y si nos lo comentas, pues más o menos rápidamente,
es esta, pues yo no sé si llamarle teoría o concepto, o como se llame, me parece que japonés, ¿no? Que junta diferentes elementos en lo que eres bueno, lo que te gusta, lo que puedes dar, etcétera, para crearte o descubrir tu propósito. Y a lo cual hoy día todavía muchos adolescentes que están en esas edades, 17, 18 años, pues con todo lo que traen detrás del sistema educativo, aún así tienen que tomar esta decisión, ¿no? Quienes quieran seguir formándose, preparándose en alguna profesión. Entonces, no sé si nos quieres platicar más o menos en resumen de cómo va esto del Ikigai y el propósito y por qué es importante saberlo. Perdón, nada más paréntesis, estoy poniendo aquí debajo, Raúl, tus redes, tu contacto, tu página, tu Instagram, Facebook, YouTube, para la gente que le interese que te siga, porque créanme, tiene muy buen contenido. Raúl, bueno, ya lo han estado escuchando y además el contenido, pues buenísimo. Entonces, perdón, Raúl, adelante, así a manera de, pues, un resumen. Vale, mira, con esto del propósito es una de las grandes lacras que yo veo en la mayoría de las personas, porque me encuentro mucha gente que viven muy presionadas con esto del Ikigai, ay, yo no tengo un propósito. Yo siempre digo que hay muchas personas que están esperando el WhatsApp de Dios. Y lo digo medio en broma, medio en serio. Es como, la divinidad me toca, este es tu propósito, este es mi... Mira, yo creo que es algo más simple y a mí me gusta más hablar de sentido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y fíjate, ¿qué le da sentido a tu vida? Y esta es la pregunta, ¿qué es lo que hace que tu vida valga la pena? Y si no has encontrado nada, sigue buscando. Fíjate que con esto del sentido de la vida hay dos cosas, dos ingredientes fundamentales. Uno, motivación, querer hacerlo. Para todos los jóvenes que nos estén viendo, que estén perdidos, tienes que responsabilizarte de que las respuestas, de que tú eres el dueño de tus respuestas y tienes que buscarlas hasta que las encuentres. Jim Rohn, que fue uno de los peces gordos de Herbalife, fue uno de los mentores del famoso Tony Robbins, el coach y tal, él era un conferenciante y tal, muy conocido. Jim Rohn decía, la vida tiene una forma muy curiosa para camuflar las respuestas, de tal manera que solo se hacen evidentes aquellos que tienen el coraje y la motivación para buscarlas. Uno, no podemos poner la responsabilidad de las respuestas de nuestra vida en las manos de los demás, es decir, responsabilidad. Me toca a mí si quiero buscarlas. Entonces, dos ingredientes, motivación, querer hacerlo. Segundo, compromiso, ponerte a ello sin excusa. Esto del tema del sentido, del propósito y tal, que te digo, a mí me gusta más hablar los sentidos de la vida, sentido en, tú lo has sentido, aquello que te hace vibrar tu alma y por haberlo sentido, esto te propone unos caminos. Igual que una calle de doble sentido, pues tus caminos se van desplegando en tanto que tú has experimentado, te vas conociendo por un lado, porque lo que veo yo para muchas personas, ¿por qué su vida aparentemente carece de sentido? Que muchas veces este trabajo lo que te sirve es para reafirmarte que tú ya estás teniendo la vida que quieres. A veces ese es el gran descubrimiento para algunas personas, pero para otras no. Para otras, ostras, empiezas a conectar, pues aquello que me gustaba hacer en la infancia o aquello que me gusta leer. Yo leo mucho, por ejemplo, no es mi ejemplo, pero yo tengo un amigo que es comercial y es muy buen comercial. Uno de los comerciales más jóvenes en la compañía, una de las compañías más reconocidas aquí en España, cerveceras. Y él, aparte que ni siquiera es español, él vino de otro sitio, que esto es algo que no se había visto en la compañía, viniendo de fuera, se ha convertido, en uno de los comerciales más top de esta empresa, ¿no? Pero si yo tuviera que decirle a este amigo mío que está claro que está en uno de los puntos en donde él brilla, porque es muy bueno en relaciones públicas, es muy bueno relacionando, tiene muy buenas habilidades sociales y relacionales, y esto es una cualidad muy potente para un comercial, ciertamente, hay otro Ikigai que podríamos dibujarle a mi amigo, y es que él es un apasionado de la historia y sabe datos, él es italiano y sabe datos de la historia de España que ni yo ni siquiera sé, que me tuve que examinar historia de España y aprobé en el bachillerato, ¿me explico? O sea, un Ikigai podría ser de mi amigo, podría ser historiador, profesor de historia, porque le nace, vuelvo a la pregunta la reflexión de Begoña Ibarrola, ¿no? ¿Qué haces cuando te dicen que te portes mal? ¿Qué haces cuando estás en absoluta libertad? Y cada uno se va yendo a lugares diferentes, ¿no? A mí una teoría que me gusta, pero me gusta más el elemento de Ken Robinson porque lo amplía, es la teoría de las inteligencias múltiples, porque unida a todo lo que hemos hablado del sistema educativo,
hemos venido teniendo, como dice Ken Robinson y otros muchos autores, o Howard Gardner, una visión muy estrecha de lo que es la inteligencia humana. En general, lo que hemos venido clasificando como inteligencia es un coeficiente intelectual que es el fruto, es un número, otra vez volvemos al número, como tú planteabas, Francisco, que tú sacas en unos determinados test de coeficiente intelectual. Y en base a ese número, tú se supone que eres más o menos inteligente, ¿no? Howard Gardner en la década de los 80 se plantea, esto es un error, porque la inteligencia humana es mucho más amplia que tener unas buenas notas en este test. De hecho, este test solo está midiendo en base a las pruebas dos tipos de inteligencia, la verbal lingüística y la lógico-matemática. Pero hay muchos otros tipos, como puede ser la sinestésica, que es la que tiene, por ejemplo, Messi, volviendo otra vez al ejemplo de Messi. La inteligencia sinestésica nos dice que tiene que ver con las personas que es muy buena moviendo su cuerpo, que necesitan expresarse a través de su cuerpo. Y esto es propia, y lo ligamos con los dos apartados del Ikigai que no hemos nombrado, que es aquello que el mundo necesita y por lo que te podrán pagar, ¿no? ¿Cómo resuelves, cómo aportas valor a la vida de otros seres humanos, otros animales, al planeta, a través de una profesión? Porque yo me planteo la siguiente reflexión, ¿no? Si el día tiene 24 horas, una tercera parte más o menos vamos a estar durmiendo, no sé, pero en la sociedad donde vivo yo, más o menos la otra tercera parte del día vas a estar trabajando. Oye, ya que vas a estar trabajando, ¿por qué no hacerlo en algo donde vibre tu alma? Porque, ostras, una tercera vida dedicándote a algo que ni tiene que ver contigo, que ni te apasiona, que ni te gusta y que solo estás ahí simplemente por dinero, yo creo que es pedirle poco a la vida. ¿Qué Sí, que tal no si aportas nada a nadie, ¿no? igual aportas algo, porque puede ser que no te guste y se te dé bien, pero claro, ¿cuál es el precio? El precio es estar viviendo una vida, ¿no? Es como una frase que me gusta mucho que dice que yo prefiero tener éxito en algo, o sea, prefiero ser pobre haciendo algo que me apasiona que ser rico en algo que odio, porque eso es otra especie de tortura. Al final, 35 años trabajando una tercera parte de tu vida en algo que no te termina, y no solo que no te termina, que incluso hasta te disgusta, porque hay gente que está en trabajos que no les gusta, yo creo que es pedirle poco a la vida, ¿eh? Muy interesante, Raúl. A mí me gustaría, si alguna vez se puede, dedicarle pues más tiempo que esta charla a todos estos temas que dan mucho, ¿no? Dan mucho de qué hablar, pero pues estamos cerca, todavía no necesariamente, pero cerca de cerrar. Y no quisiera terminar, porque además también tiene mucho que ver con estos temas, sin que nos platiques un poco de tu libro. Recientemente, no sé si este año o finales del anterior, salió finalmente tu libro, Jardinería Emocional, que además tiene mucho que ver, me parece, pues con todo lo que hemos hablado en estos minutos, ¿no? Desde la infancia, desde la inteligencia emocional que no se educa y otras, pero en este caso hablando de la emocional. Y bueno, tú escribiste un libro que se llama Jardinería Emocional, que ahora veremos, y que pues me gustaría que nos platicaras de qué se trata, cuál es la intención del libro, más o menos qué contiene, también para que nuestras amigas y amigos que nos ven, pues quizá lo puedan buscar y lo puedan leer, porque seguramente será de su interés. Vale, muchas gracias, Francisco, por regalarme este espacio también para hablar un poco de este proyecto. Sí, salió en noviembre del año pasado y de manera muy breve. Este libro, voy a empezar por el final, ¿no? El final del libro, casi al final plantea, habla de unos estudios muy interesantes de una enfermera australiana que se llama Bronnie Ware. Bronnie Ware se planteó, ella trabaja con enfermos terminales, yo siempre digo la broma, medio en broma, medio en serio, personas a los que le quedan 2 telediarios, literalmente, personas que están a punto de morir, y esta persona, Bronnie Ware, lo que hizo es un estudio bastante interesante, que es que le preguntó a estas personas qué harían diferente si tuvieran otra oportunidad o de qué se arrepienten ahora que sabían que ya iban a morir. Y escribió este libro, que en castellano tiene otro título, pero en inglés vendría a ser algo así literalmente como las 5 cosas de las que más se arrepienten los moribundos. Claro, a mí me fascinó cuando yo descubrí esto porque haciendo este estudio con muchas personas de diferentes edades, creencias religiosas, o sea, un contexto muy amplio,
salían sobre todo 5 cosas, ¿no? Las 5 cosas que más se repetían. Y estas 5 cosas de manera muy breve las explico. Tienen que ver con la primera, ojalá me hubiera, lo que dice la gente, ¿no? Ojalá me hubiera atrevido a perseguir mis sueños y mis anhelos y no a vivir más como me decían otros que tenía que, se supone que, o me decían que, ¿no? Un poco vivir más honrando aquellos sueños, anhelos, aquellos proyectos que realmente yo quería y que no me atreví y sin embargo sí que desatendí esa voz interior y me ocupé más de escuchar los deberías, los se supone, los que es que tiene, vivir de acuerdo a los preceptos de otras personas. La segunda es algo así como, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Y este libro es verdad que trata estas 5 cosas, pero sobre todo está enfocado en la segunda y la tercera, que es una gesta, ojalá me hubiera permitido ser más feliz, y que parece que todavía no nos enteramos, ¿no? Que al final la felicidad, que es una palabra que a mí no me gusta mucho porque está demasiado tergiversada y tiene como parece un sentido tan amplio, me gusta más hablar de bienestar, porque esto sí que lo entendemos fácil. Tú sabes si estás bien o no estás bien. Pues al final lo que queremos, la mayoría de los seres humanos, hasta donde yo sé, por no decir todo, voy a decir la mayoría, hasta donde yo sé, es estar lo mejor posible la mayor parte del tiempo. Y esto no tiene que ver con estar riéndonos todo el rato, con este rollo hippie flower, no. Es algo más profundo y tiene que ver con diferentes niveles y diferentes áreas. Lo que Marty Seligman, por ejemplo, hablaba del modelo PERMA, 5 ingredientes claves para nuestro bienestar, pero hay muchas más cosas, ¿no? Tercera cosa de la que más se arrepiente la gente antes de morir. Ojalá me hubiera permitido expresar más mis sentimientos. Y este libro es una guía práctica, sobre todo práctica. Tiene teoría, pero sobre todo es práctico. Hay más de 140 actividades y juegos, cuentos, propuestas para hacer con canciones y música. En fin, hay como todo un compendio de propuestas para trabajar desde la mente y desde el cuerpo, para trabajar en nuestro bienestar interior y en cómo canalizar de maneras más creativas y positivas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y las 2 cosas, ya para ir terminando, de las que más se arrepienten las personas antes de morir y que de alguna manera también están tratadas en este libro, es ojalá no hubiera trabajado tanto. Y yo cuando hablo de trabajo, claro, entiendo que la gente que tiene un trabajo que no le gusta, entiendo que le pesa mucho, ¿no? Y también esto hablan en términos de conciliación, vida personal y vida profesional, ¿no? Cuando tú estás trabajando y te pierdes el primer recital de tu hijo o te pierdes el cumpleaños de tu hija, es en relación a eso que la gente se queja. Porque, por un lado, yo planteo la posibilidad de, en vez de tener un trabajo, tienes una profesión, eso lo haces con dicha, lo haces con entusiasmo y eso beneficia a todas las áreas de tu vida. Pero más allá de eso, yo siempre hablo de cuál es tu estilo de vida ideal. Y ese estilo de vida ideal es cuántas horas quiero trabajar, cuántos días para equilibrar tus valores, ¿no? Que también se trabajan en el libro, cuál es tu brújula interior, aquello que es valioso para honrar eso. Porque cuando tú honras eso, también eso es fuente de coherencia interior y de bienestar, y eso tiene que ver con cuando la gente dice ojalá no hubiera trabajado tanto, no es tanto con trabajar o no trabajar, sino cosas que eran valiosas, como el cumpleaños de mi hijo, etcétera, desatendidos por estar trabajando demasiadas horas. Y ya le digo, yo pongo el punto y seguido de si estás haciendo encima algo que no te guste, pues claro que te vas a arrepentir, porque una tercera parte de la vida dedicada a algo que no tiene que ver contigo en el fondo de tu alma, pues creo que eso es pedirle poco a la vida. Y la número 5, para ir acabando, es algo así como ojalá hubiera cuidado las personas, los vínculos que eran importantes para mí. Una y otra vez se sigue demostrando con diferentes estudios que uno de los factores del bienestar más profundos de los seres humanos es las relaciones que tenemos y sobre todo la calidad de estas relaciones, los vínculos. Somos seres emocionales y somos seres sociales y también racionales, pero llevamos más de un siglo dedicándole demasiada atención a lo racional y mucho o un poco menos a lo emocional y a lo social, cuando al final las claves del bienestar en gran medida tienen que ver, sí, con desarrollarnos cognitivamente y la razón también. ¿Por qué no? Esto es importante. Y además, todo lo que tiene que ver con el corazón, los sentimientos, las emociones y también con los vínculos, con las relaciones. De hecho, ya sí que cierro, lo que se ha hallado también es, por ejemplo, en las relaciones de pareja más satisfactorias, y está ahí un libro precioso, Las 7 reglas de oro para vivir en pareja,
John Gottman, que es uno de los psicoterapeutas de pareja más reconocidos a nivel mundial, él plantea en el inicio ya de este libro que la clave para tener buenas relaciones, relaciones de calidad, está en el coeficiente emocional de las personas. Es decir, que relaciones de mayor calidad están relacionadas con elevados coeficientes emocionales, es decir, personas con una alta inteligencia emocional, ¿no? Y así vuelvo, cierro como abrí, hablando de la importancia de las emociones, de los sentimientos y de hacer trabajo interior para canalizar de maneras creativas y no destructivas lo que pasa aquí dentro y aquí dentro, Francisco. Pues muy, muy interesante, Raúl. Voy a quitar o me hago un poco para acá. No, quítalo, para, quítalo. Sí, para quítalo. no quitar el libro. Quítalo. Yo prefiero verte a ti, sí. Ok. Raúl, bueno, supongo que en los lugares de normal, ¿no? Pero ¿dónde pueden la gente encontrar tu libro? Supongo que en internet, supongo hay manera de conseguirlo. Sí. En Amazon, por ejemplo, que es lo más típico, y después en la Casa del Libro, que también hacen venta online, por lo menos aquí en España, en el Corte Inglés, en el FNAC, bueno, en diferentes librerías. Hay muchas librerías que lo tienen y si no lo tienen también lo mandan a pedir. Conozco gente que me ha escrito y que en librerías de barrio lo han pedido y se lo han traído. O sea que es un libro fácil porque es de una editorial que es bastante reconocida y grande, así que tiene acceso a muchos puntos de venta. O sea que... Bueno, pues muy recomendable y además sencillo de conseguir para los que viven por ahí cerca donde tú estás, como dices, en la Casa del Libro, pero si no, vía internet puede ser Amazon o directo ahí en la Casa del Libro. Yo he comprado algunos que me han mandado de allá, justo directamente de la Casa del Libro, y pues han llegado en muy poco tiempo. Cuando quizá alguien esté viendo esto, Raúl, ahora estamos en 2022, pero esto como está en YouTube se puede ver cualquier día, en cualquier lugar. Cuando alguien esté viendo esto, quizá en 2050, este libro ya va a ser un incunable, probablemente, ¿no? Y quizá sea difícil de conseguir. Entonces, si están viendo esto cerca de 2022, de una vez yo sugeriría que lo consigan. Oye, Raúl, y ya ahora sí, para cerrar, estamos pues cerca de cumplir una hora de estar charlando contigo, que ha sido, la verdad, muy, muy agradable, pero además muy ilustradora, muy iluminadora, perdón, para mí. Cierro con una pregunta que me gusta cerrar algunas charlas que hemos tenido, a ver qué nos puedes decir. Si a la gente que nos esté escuchando, que insisto, no sabemos cuándo puede ser, ni quién puede ser un joven, una persona mayor, un niño, etcétera. Pero de estos temas que hemos estado hablando, si tú tuvieras que decirles algo, una cosa, no sé si hablar de consejo, de tip, de herramienta, de lo que sea, tuvieras que decirles una cosa que tú sabes que es verdad, obviamente para que su vida sea mejor, ¿qué les dirías? Mira, a mí, yo con la verdad tengo una historia, que no me gusta mucho hablar de verdades. Yo siempre digo que el auténtico descubrimiento, o si uno se pone en serio a hacer trabajo personal, yo creo que el reto que tenemos es escoger lo que creemos como verdades y cuestionarlas. Y yo en mi caso me he quedado con muy poquitas, de hecho solo te diría que una, que todos nos vamos a morir. Y eso es lo más democrático que he encontrado en la vida. Dicho esto, simplemente como a mí me gusta mucho compartir información, Francisco, si me permites recomendar o invitar a la gente a que le guste estos temas, dos películas de Pixar, una es Soul, que habla del tema del propósito y todo esto, y además lo hace de una manera muy elegante, que al final nos plantea que el propósito de la vida es vivir. Y otra película de Inside Out, o del revés de las emociones, ¿sí? Que también habla de las emociones, tuvieron a neurocientíficos y a psicólogos como consultores para que la información fuera veraz, lo que sale en la película. Entonces, habla bastante bien de estas conversaciones que a veces tienen nuestras emociones, cómo se vinculan con los pensamientos y tal. Es una película también interesante para entendernos un poco mejor. Es una película que realmente yo creo que está hecha más bien para adultos, más que para adolescentes. Yo cada vez que le he puesto esas películas a los adolescentes, no les ha gustado. Sin embargo, a los adultos parece que engancha más y bueno, y tienes mensajes que son bastante interesantes. Y ya para así que finalizar del todo, una frase que a mí me gusta mucho, un poco recogiendo tu pregunta, contestar con una cita, que es del arquetipo del sabio, en este caso Gandalf, en la película El Señor de los Anillos, que en una batalla se gira a Frodo y le dice: querido Frodo, todo lo que tenemos que hacer en esta vida es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado.
Maravilloso, maravilloso, Raúl. Me hace recordar aquellas sesiones que estuvimos en esa formación que compartimos, porque para mí fueron muy, muy valiosas, y las sentí así hasta en el cuerpo, y ahora que lo repetiste, también lo volví a sentir. Y bueno, pues ya cumplimos 1 hora y 1 minutito, pero creo que ha valido la pena, podrían ser muchas más. Te agradezco muchísimo, Raúl, que nos hayas regalado este tiempo y generosamente, pues todo esto que nos compartes, todo esto que sabes. Y pues te invito a que en cualquier otro momento que sea posible, si eventualmente, por ejemplo, tienes otro libro o alguna otra novedad o alguna otra cosa que quisieras platicar, pues este canal desde luego está abierto, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco, a ti por este espacio, por esta iniciativa, por tu generosidad compartiendo, escuchando, regalando a los demás también información que puede ser útil o no, esto nunca se sabe, ¿no? Pero este es el riesgo que estamos invitados a hacer. No, al final es esto, ¿no? Tú decides que esto tiene sentido para ti, así lo regalamos. Y muchas gracias a todas las personas que lo escucharán y la intención, solo la intención que ponemos Francisco y yo, es que algo de lo que hemos hablado pues sea útil y resuene contigo, y si es así bien, y si no, lo que yo digo, utiliza la estrategia Bruce Lee. Coge solo lo que te sea útil y lo que no, pues lo tiras a la basura y ya está. Exactamente, y por cierto, como les decía, estuvimos pasando por aquí debajo las diferentes redes o formas de contacto con Raúl, y en la descripción del video también se los voy a dejar para que puedan ahondar. Obviamente en una charla con estas características no podemos profundizar mucho en algún tema en particular, pero obviamente que con Raúl y con las diferentes publicaciones y en sus diferentes medios pueden tener mucha más información. Yo los invito a que en la descripción dejo los datos, y pues al que le interese, como dice Raúl, al que le llame la atención o le resuene, pues que entre, que se tire al agua, que se eche un clavado, decimos aquí, y que empiece a bucear, que seguramente será muy interesante. Raúl, nuevamente, muchas gracias y espero verte muy pronto en otra ocasión. Gracias a ti, Francisco, y un abrazo muy grande a todos y todas. Muchas gracias también, amigas, amigos que nos ven, y nos vemos, perdón, para la próxima, que seguramente será de otro tema muy, muy, muy interesante como el de hoy. Hasta la próxima.